Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, es sábado de la 12ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de este día está tomado de San Mateo, capítulo 8, versos del 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno que entres bajo mi casa. Con que digas una palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va; al otro ven, y viene; a mi criado haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hemos escuchado de San Mateo nos presenta dos milagros realizados por Jesús: la curación del criado, del centurión, y la curación de la suegra de Pedro. Son milagros realizados a personas excluidas por la ley, menospreciadas por el rol que desempeñan y sobre todo en una sociedad muy machista. El centurión pide a Jesús que sane a su siervo, que está paralítico, sufriendo mucho. Es consciente sobre todo de su condición de ser excluido por la ley judía, pero también es sensible ante el dolor de su criado y reconoce también la dignidad de éste. Pero es un hombre lleno de fe, cree en la misericordia y en el poder de Jesús, por eso se atreve a dirigirse a él. Jesús desea ir a curarle, pero el centurión no se lo permite. No quiere que Jesús quebrante el precepto de impureza al entrar en una casa de un pagano. Pone toda su confianza en el poder de Jesús y le dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Esta frase la repetimos nosotros constantemente en la Eucaristía, antes de comulgar. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Él mismo se pone como ejemplo
y les manifiesta a Jesús que tiene soldados a sus órdenes y hacen todo lo que Él les ordena. De esta manera, el centurión hace entender que si la disciplina militar es capaz de conseguir que las cosas se hagan en virtud de una palabra, en virtud de una orden, lo más seguro es que Jesús lo puede todo con la autoridad de su palabra, y esa autoridad también Jesús le ha venido de Dios para poder manifestar el reino mediante los prodigios. La actitud del centurión causa admiración en Jesús y su respuesta pone en contraste la incredulidad de los judíos con la poca fe que tienen. La fe que Jesús exige es un impulso de confianza, es un deseo de abandono, de ponerse en las manos de Dios, de saber que no todo lo podemos hacer con nuestras fuerzas, con nuestro esfuerzo personal. Es necesario confiar en la palabra y en el poder de Dios. El texto dice que la suegra de Simón se encontraba enferma. Estaba postrada en cama, con fiebre. Esto le impedía precisamente servir a los demás, como una característica de alguien que está imposibilitado de ayudar a los demás aunque lo desee. Y es en este sentido en donde Jesús manifiesta su poder liberador. Le libra de la fiebre, le capacita para servir a los demás y para que la otra persona también sea capaz de mostrar el amor, la cercanía ante aquellos que le visitan. Y al final del texto nos dice que Jesús expulsó los espíritus de los endemoniados, sanó a los enfermos. Jesús sana, libera, carga con nuestras flaquezas, sin poner condiciones. Jesús no se desentiende del dolor del ser humano. Los milagros son la liberación integral de la persona. A través de ellos se realiza también una verdadera sanación, no solamente de la enfermedad física, sino también del corazón endurecido, que no le abre puertas al amor que Dios le manifiesta. El milagro también le devuelve la dignidad que se le había quitado, lo incorpora en la sociedad. La fe abre las puertas que conducen a la cercanía de Dios. Mediante la fe es que somos hijos de Dios en el Hijo amado. Sin la fe no es posible tampoco el milagro, ni descubrir a Dios, ni tampoco llamarle Abba, Papito. Es necesaria la fe en nuestra vida. El milagro de los milagros es descubrir la mirada amorosa que Dios tiene para cada uno de nosotros y ser consciente de que Dios busca acercarse a nuestra vida y desea salvarnos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.